Bienvenidos a la clase número 4. La idea de esta clase es poder adentrarnos aún más en lo que es el universo de las adicciones en la contemporaneidad. Aquí vamos a utilizar dos lentes o dos focos, si se quiere. Un foco más característico del siglo XX y un foco más característico del siglo XXI. Cuando nos posicionamos en el foco del siglo XX, a la hora de poder explicar cómo se construye una adicción, se hacía de una manera más hegemónica o más desde un saber. Por ejemplo, para el modelo médico o neurobiológico, el problema era un problema cerebral donde había una modificación en la vía mesocórtico-límbica, es lo que se llama el cerebro del consumo, donde parte más de lo prefrontal y también llegando a, si se quiere, el núcleo accumbens, que se encuentra más en el piso del cerebro, ¿no? Abarcando lo que serían los tres cerebros, ¿no? Tomando, si se quiere, este modelo de MacLean que habla del cerebro instintivo, del cerebro emotivo o mamífero y el cerebro de la civilización, el prefrontal. Por lo tanto, la enfermedad se encontraba en este cerebro y las intervenciones tenían que ver con la farmacoterapia. Para modelos psicológicos como por ejemplo el psicoanálisis, habría un trauma que probablemente generó un vacío o un quiebre en esa estructura, en esa psiqui, y que la adicción o el consumo implicaba ser este parche existencial que sostenía el fenómeno de la adicción. Para modelos conductistas tiene que ver con un aprendizaje, donde la persona, al haber comenzado a consumir, volvemos a lo mismo, una sustancia o puede ser una actividad como el juego, este contexto, estas contingencias quedarían condicionadas predisponiéndolo a que vuelva a hacerlo. Otras teorías, más si se quieren cognitivas, implican también que hay un aprendizaje cognitivo y desde ese lugar entonces las intervenciones estaban focalizadas a poder desaprender. Ahora bien, si bien todos estos modelos, todas estas teorías tienen un halo de veracidad, quedan inacabadas cuando nosotros tenemos que comenzar a comprender y abordar el fenómeno de la adicción desde lo que es la complejidad o esta cultura del caos. Desde ese lugar nosotros presentamos nuestro metamodelo Abra, donde ustedes van a poder encontrar todas las dimensiones que se encuentran presentes a la hora de la construcción de una adicción. Entonces, de este modo, ustedes van a encontrar que primero se va a encontrar la dimensión sujeto, como un sujeto de derecho, integral, bio, psico, socio, espiritual, donde se encuentra una parte más neurobiológica, que es el cerebro, una parte más psíquica, emocional, que es la mente y todo el bagaje, ¿no?, que tiene que ver con las emociones, las habilidades sociales, los estilos de afrontamiento, que van marcando también la estructura y la característica de personalidad. Pero también a su vez van a encontrar lo que es la dimensión familiar. La familia es la primer célula social, por lo tanto van a encontrar esa dimensión con sus características, pero a su vez también van a encontrar la dimensión microsocial, es decir, en el territorio, en el contexto donde esta familia se encuentra presente, donde ese sujeto nació. Por último, vamos a encontrar al objeto, este objeto que, como dijimos en clases anteriores, puede ser una sustancia legal o ilegal, puede ser una actividad o puede ser una persona. En la clínica uno encuentra que muchas veces se encuentran dos vínculos, ¿no? Un vínculo con una sustancia y el vínculo con una actividad, que puede ser el juego, o el vínculo con una sustancia y el vínculo con
un miembro de la familia que puede ser, por ejemplo, la madre. De esto lo que se denomina codependencia. Y por último nos encontraremos con la cultura, ¿no? Que estábamos hablando con anterioridad, ¿no? La cultura que hoy nos caracteriza como una cultura del consumo, una cultura consumista. Por lo tanto, es importante que podamos entender en este momento la dimensión sujeto como un sujeto integral y como un sujeto que no solamente posee un cerebro, un órgano, sino que posee determinadas sensaciones, determinadas emociones, determinada historia de vida existencial, dirían los narrativos, ¿no? Su propio director, su propio guionista y su propio protagonista. Antes de poder finalizar este video de la clase, quería describir la importancia que hay cuando hacemos referencia a la dualidad. Cuando hablamos de dualidad estamos hablando de que coexisten dos trastornos, ¿no? El trastorno de la adicción y puede existir otro trastorno. Puede ser un trastorno de personalidad, puede ser un problema médico, como por ejemplo un problema también de ansiedad. Por lo tanto, la diferencia que va a tener esto de la dualidad tiene que ver con el abordaje terapéutico, los objetivos terapéuticos, pero principalmente poder nosotros dilucidar si hay un trastorno de base, como por ejemplo depresión, y eso predispuso al desarrollo de una adicción, o si en realidad por la adicción se desarrolla otro trastorno, como por ejemplo una depresión o un trastorno de ansiedad generalizado. La diferencia está en que si uno puede reparar, puede sanar, puede recuperar, puede rehabilitar, puede enlentecer la evolución de la adicción, implicaría que este trastorno de ansiedad generalizado, por ejemplo, comenzaría a mermar. No obstante, si estamos hablando de un problema de base, uno podría solucionar la adicción, pero debería continuar con el tratamiento de base, que por ejemplo podría ser un trastorno de personalidad. Esta aclaración nos parece a nosotros prudente que la puedan tener. Y por último, y ya finalizando, es importante que ustedes puedan entender que este metamodelo, que es el de las dimensiones que antes mencioné, se encuentra cada uno enmarcado dentro de factores de protección y factores de riesgo. Los factores de protección, como bien lo dice la palabra, tienen que ver con características, componentes, situaciones, personas que predisponen a mejorar la calidad de vida, y los factores de riesgo, la antítesis, ¿no? Predisponen a empeorar o dificultar la calidad de vida del sujeto. Estos factores se encuentran en cada una de las dimensiones. Se encuentran factores de riesgo a nivel neurobiológico y factores de protección a nivel neurobiológico, factores de riesgo a nivel sujeto, ¿no? Y factores de protección, factores de riesgo a nivel familia y factores de protección, y factores de riesgo, dimensión microsocial y factores de protección. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.